Buenas tardes, entonces pues continuamos con los temas. Un tema que nos vamos a centrar bastante pues es en la red mundial de Internet. Tenemos que analizar pues cómo es esta red, que a nivel mundial cómo nos conectamos, cómo estamos de pronto nosotros solo nos fijamos en que nos llegue la información, pero es muy importante conocer cómo nos llega esta información. Es útil para divulgarle también a nuestros estudiantes. A veces solo vemos el dispositivo final, vemos el computador, pero no vemos detrás de este, esta infraestructura que es la red mundial de Internet. Y antes de iniciar, pues quiero invitarlos a ver, es un video donde hablamos un poco de qué es el Internet y cómo nosotros trabajamos en Internet. Entonces, pues vamos a ver un video, es bastante corto, entonces la idea es que pues todos estemos atentos a él. ¿Qué pasa cuando usamos el Internet? Cuando te conectas al Internet para hablar con amigos, hacer compras, saber sobre el clima o estudiar, es como si estuvieras directamente conectado a lo que quieres. Pero hay billones de personas mirando billones de cosas a la vez. ¿Cómo es posible? Todo pasa gracias a acuerdos. Piensa que las redes son como deportes. Solo funcionan si jugamos el mismo deporte. Si no, no es divertido. Si logras que dos computadoras jueguen igual, creas una red, un network. Si tu amigo lo hace también, tienes otra red. Pero si ambos deciden que sus redes jugarán igual, se pueden conectar entre sí. Ahora hay una red compuesta de redes. Hay un Internet. Las reglas del juego cibernético se llaman protocolo de Internet, conocido mejor por sus siglas en inglés, IP. Si todos estamos de acuerdo, podemos seguir añadiendo dispositivos y redes hasta que todo el mundo esté conectado. Eso es el Internet, una red de redes compartiendo entre sí. Cada dispositivo conectado al Internet tiene su propia dirección. Todo lo que enviamos por Internet es solo un mensaje de un dispositivo a otro, pero este mensaje no viaja como una unidad. Se divide en pequeñas unidades informáticas. Cada parte tiene información sobre lo que es, de dónde viene y a dónde va. De esta manera, tu mensaje se divide y va por muchos caminos hasta llegar a su destino. Ahí, usando IP, el dispositivo que recibe el mensaje sabe cómo componerlo. El Internet es descentralizado, eso lo fortalece. Al ser posibles tantas conexiones, no hay un solo punto de fallo. Si se interrumpe o sobrecarga una conexión, tu data simplemente buscará otra forma de llegar. Aun cuando una gran parte del Internet sea afectada, tu mensaje todavía llegará a su destino. Pero, ¿qué pasa si tu amigo y tú usan proveedores diferentes? ¿Podrán comunicarse? ¿Cómo viaja la información de una red a otra? Varias compañías hacen conexiones privadas para intercambiar su tráfico. Por ahora, más tráfico está pasando por las plataformas de servicio compartidos que llamamos puntos de interconexión. Un punto de interconexión, o Internet Exchange Point, como se conoce en inglés, es un lugar donde muchas organizaciones diferentes se unen para interconectar su tecnología. Proveedores de Internet, editoriales, redes sociales, compañías de comunicaciones y organismos de radiodifusión pueden estar en esta plataforma. La interconexión beneficia a casi todos los que dependen de tráfico de redes. Al conectarse todos en un lugar, reduce sus gastos y el tráfico fluye mejor y eficientemente.
Es común que los proveedores se vendan tráfico entre sí en sus redes, pero esto es mucho trabajo. Muchos se dieron cuenta que encontrándose en un punto medio, reducirían gastos y el tráfico fluiría mejor. Con una sola conexión a la plataforma, pueden intercambiar tráfico con muchos. Este método llamado interconexión o peering hace que el Internet sea más rápido y accesible para todos. Los que hacen peering llegan a acuerdos para beneficio mutuo. Esto autorregula el sistema. Quizás parece que las compañías están regalando sus servicios, pero cada una está poniendo parte de la solución que necesita el cliente para poder intercambiar tráfico de la manera más eficiente y confiable. El Internet es abierto, descentralizado y neutral. Su inteligencia vive en la frontera. Nadie lo controla y por eso funciona. Cuando todos cooperamos, hacemos que el Internet exista. Y así es que funciona el Internet. Bueno, entonces esta es una visión general de cómo funciona el Internet, de qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos o cuando nos comunicamos a través del Internet. Como ustedes se dan cuenta, pues es una red de redes, es una interconexión entre computadores, entre servidores, donde la información se maneja libremente. Pero cuando nosotros nos referimos al Internet, pues hablamos de las redes, ahí lo nombraban. Entonces tenemos tres tipos de redes, que es la red LAN, la red MAN y la red WAN. Y como miramos aquí, pues ya lo vamos a detallar cada una. Pero entonces aquí nosotros vemos que tenemos tres niveles: nuestra red LAN, nuestra red MAN y nuestra red WAN. Entonces veamos en qué consiste cada una de ellas. La red LAN pues es una red, como dice de pronto la presentación, de área local. ¿A qué nos referimos con área local? Pues son las redes que nosotros construimos, que construyen las empresas que están dentro de un edificio. Una red de área local puede ser una red de un café internet, puede ser la red de nuestra casa, una red que nosotros no vemos, pero que existe, porque en nuestra casa llega un router, ese router tenemos que nos conectamos a él desde los televisores, desde el celular, desde los computadores, entonces ya tenemos varios dispositivos que están interactuando. De pronto dentro de esa misma red la casa es de 2 pisos, entonces necesitamos 2 routers para que uno esté en el primer piso, el otro en el segundo. Entonces pues manejamos un router y un access point que nos permita repetir la señal del router. Entonces es una red que nosotros vamos construyendo y de pronto no nos damos cuenta. La misma red que va a tener nuestro edificio de apartamentos, donde nuestro distribuidor o nuestro servidor, la empresa que nos entregue el servicio, pues nos va a suministrar una red dentro del edificio y de ahí cada apartamento dependemos de eso. Si ya estamos en una red empresarial, entonces pues va a ser un edificio que va a tener diferentes plantas y en cada planta va a tener una red, entonces se va a distribuir. Ya no estamos hablando de pronto de una red inalámbrica como la casa de nosotros, sino una red cableada donde ya tenemos un servidor. El servidor nos va a permitir almacenar toda la información, pero todos los computadores de la empresa se están comunicando a ese servidor, pero por un sistema cableado, que el sistema cableado pues ya para una empresa
pues nos genera también una mayor seguridad. Ya va a haber un administrador, un departamento de sistemas que se encarga de esta red, pero todo esto sigue siendo una red de área local, porque la comunicación pues la estamos dando desde forma local. No nos hemos salido, digamos, de ese espacio que viene a ser el edificio, o viene a ser la empresa, o viene a ser el hogar de nosotros. Cuando hablamos ya de una red MAN, pues nos salimos un poco más de ese espacio. Es una red de área metropolitana, es decir, hace referencia a nuestras ciudades. Nuestras ciudades pues van a tener una red donde se van a intercomunicar diferentes redes locales dentro de esa red nacional. Entonces se van a comunicar diferentes edificios, empresas. Entonces ya nos salimos de ese nivel de un edificio y pasamos a un nivel de una ciudad, un municipio, donde ya estamos hablando desde una red propia, administrada por la ciudad, donde la misma ciudad tiene que hacer su sistema de conectividad de fibra óptica, que pues esto lo terminan instalando las empresas, los servidores de internet. Entonces pues eso se hace dentro de una misma ciudad. Se hablan de topologías tipo malla, es decir, donde todo se conecta, y se hace a través del par trenzado y mediante la fibra óptica, que pues son los servicios que nos ofrecen a nivel de ciudad. Tenemos una red WAN donde también esta red ya no es una ciudad, sino ya es el mundo completo. Entonces ya nos salimos de esa ciudad, ya nos interconectamos con el mundo. Entonces pues es esa interconexión general que ya nos entrega el mundo, donde muchos computadores están comunicando a servidores de nivel mundial. Pero pues para eso, digamos, si estamos en la empresa, lo primero que hacemos es comunicarnos con nuestro router. Si estamos en la casa, nos comunicamos con el router. Del router salimos ya por el medio que nos ofrezca la compañía, salimos a esta red MAN en la ciudad, y de la ciudad salimos al mundo. Entonces pues a gran escala, digamos, es una explicación muy ligera, porque pues esto es toda una asignatura, todo un curso. Hay especializaciones solo en infraestructura de redes, hay programas técnicos, tecnólogos que solo manejan la infraestructura, pero pues digamos que la idea es hacer como un bosquejo general de qué es una red. Eh, los invito a ver otro video muy interesante que nos puede apoyar en esto. Ya lo tomamos. Vamos a ver algo muy interesante, que es el direccionamiento IP, que representa todo esto. Voy a pausar el video un poquito. En el anterior video vimos que se habla de una dirección IP, que todo dispositivo que se conecta a internet va a tener una dirección IP. Esa dirección IP es un identificador que es único para cada dispositivo. Pasa igual que nuestra cédula, es única y no se puede repetir, porque es lo que va a identificar a cada uno de los dispositivos. Entonces lo que vamos a ver a modo gráfico, digámoslo, un poquito didáctico, me llamó la atención este video por eso, es cómo se da ese direccionamiento IP y cómo los dispositivos interactúan para lograr ese transporte de información, que es lo que nosotros conocemos como el mundo de la Internet.
Por primera vez en la historia, la gente y las máquinas están trabajando juntos cumpliendo un sueño. Una unión de fuerzas que no conoce límites geográficos ni repara en raza, creencia o color. Una nueva era donde la comunicación verdaderamente lleva a unir a la gente. Esto es el amanecer en la red. ¿Quieren conocer cómo funciona? Haga clic aquí para comenzar su viaje hacia la red. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio de mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta, describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra corporación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, o LAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Subnobel, paquetes Appletop. Ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red. El router, símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador. En algunas veces, no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre. Cuando los paquetes dejan el ruteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch roteador. Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes enrutándolos hábilmente por su camino. Como una máquina de pinball digital, si lo prefiere. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al siguiente nivel. En este caso, el proxy. El proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de Internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos los paquetes son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. El proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL. Dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia Internet. Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según cómo haya sido configurado.
acuerdo a las políticas corporativas o de administración. Tales direcciones son inmediatamente ejecutadas. Este no es nuestro caso. Luego, nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta dentro de nuestra LAN. Próximo paso, el firewall. El firewall corporativo o local sirve a dos propósitos. Previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde Internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia Internet. Una vez que pasa el firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado, mucho más estrecho. Obviamente el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes. Ahora tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de Internet, una telaraña de redes interconectadas, la cual se extiende por todo el orbe. Routers y switch establecen enlaces entre las redes. La red es un ambiente completamente distinto de lo que podemos encontrar dentro de las paredes de nuestra red local o LAN. Allá afuera es el salvaje oeste. Abundante espacio, abundantes oportunidades. Las nuevas ideas encuentran suelo fértil que empuja el desarrollo de sus posibilidades. A causa de esta libertad, algunos peligros también pueden acechar. Nunca podemos saber cuándo encontraremos al terrible ping de la muerte, una versión especial del paquete ping normal de interrogación entre máquinas, con la que algún idiota intenta desquiciar servidores o incluso a nuestro propio PC. Las rutas o caminos que los paquetes pueden tomar son satélites, líneas telefónicas o incluso cables transoceánicos. No siempre toman el camino más corto, pero de cualquier modo llegarán allá. Tal vez es por eso que algunas veces es irónicamente llamada World Wide Way. Pero cuando todo trabaja sin problemas, podemos circunnavegar el orbe 5 veces en unos cuantos milisegundos, y todo al costo de una llamada local o menos. Cerca del fin de nuestro viaje, y encontrando el computador servidor en donde está la página web solicitada, encontraremos otro firewall. Dependiendo de nuestra perspectiva, el firewall puede ser un resguardo de seguridad o un terrible adversario, dependiendo de qué lado estemos y cuáles sean nuestras intenciones. El firewall está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección. Este firewall tiene abiertos los puertos 80 y 25, que son literales puertas de entrada. Todo intento en los demás puertos será cancelado. El puerto 25 es usado para paquetes de correo, mientras que el puerto 80 es la entrada de los paquetes de Internet hacia el servidor web. Dentro del firewall, los paquetes son filtrados más concienzudamente. Algunos paquetes pasan fácilmente por la aduana y otros se ven más bien dudosos. El oficial del firewall no es fácilmente engañado, como en el caso de este paquete ping de la muerte, que trata de hacerse pasar un paquete ping normal. Para aquellos paquetes lo suficientemente afortunados o sanitos como para llegar hasta aquí, su jornada casi ha terminado. Están dirigidos hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web. Actualmente un servidor web puede correr sobre diversas cosas, desde un mainframe, una webcam, hasta el computador de escritorio. ¿O por qué no en nuestro refrigerador? Con la configuración apropiada podríamos encontrar si hay los ingredientes para hacer pollo con salsa o si tiene que ir de compras. Recuerde, este es el amanecer de la red.
casi todo es posible. Uno por uno, los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados. La información que contienen, esto es, nuestra solicitud de información, es enviada hacia la aplicación del servidor web. El paquete en sí es reciclado, listo para ser usado otra vez y llenado con la información solicitada. Etiquetado y enviado de regreso hacia nosotros. Regresa por el firewall, el servidor web, router y a través de todo Internet. De vuelta a nuestro firewall corporativo, y hasta nuestra interfaz en nuestro computador. Aquí es suministrado el navegador de Internet con la información solicitada, como por ejemplo esta película. Todo esto ocurre cada vez que usted busca o solicita una dirección en Internet. Bueno, entonces aquí vemos una explicación un poquito, digamos, más didáctica, pero que nos orienta realmente qué es el mundo de la Internet y cómo es la conectividad y por qué hablamos de IP versión 4, IP versión 6, a qué nos referimos con esas direcciones IP, y qué es realmente una dirección IP, que pues es un identificador de nuestro dispositivo, es la forma como nosotros enviamos la información, la recibimos en este gran mundo que es el Internet. A partir de ese gran mundo que es el Internet, como lo hemos estado hablando, como lo vimos, pues vimos esa parte de conectividad, y un tema muy interesante que a veces nosotros no lo pensamos, pero decimos cómo estamos conectados en el mundo. Cuando hablamos de la nube, pensamos es que el Internet está en los satélites y que el mundo se conecta es con una antena y un satélite, y que de esta forma transportamos toda nuestra información. Pero la realidad es otra, es decir, nosotros estamos en un Internet que es un mundo conectado, y la mayoría de este mundo conectado es por fibra óptica. Aquí vemos una descripción, vamos a entrar a la página y vamos a verlo mejor, pero es cómo se extiende ese cableado a través del mundo. Son kilómetros y kilómetros de cable, más exacto fibra óptica, que se extiende y que nos conecta entre países. Aquí pues tomé esto precisamente del Instituto de Telegrafía Mundial. Entonces aquí vemos cómo están conectados todos. Pues ustedes pueden entrar después a este enlace y mirar mejor el enlace, pero aquí digamos que vemos cómo están los cables submarinos de un lado a otro en el mundo, como de un continente a otro nos estamos conectando. A veces esto pues nosotros ni siquiera sabemos que existe, y es una infraestructura muy grande, como se pueden dar cuenta en toda esta parte que está indicando aquí. Es el cableado que se conecta de un continente a otro, de un país a otro. Y aquí vemos Europa, vemos África, pero pues centrémonos un poquito acá. Aquí vemos Colombia y vemos cómo nos estamos conectando desde Colombia a cada uno de estos sitios. Estos cables son los que nos transportan la información. El mayor flujo de información y de conectividad está por estos cables interoceánicos. Están entre el océano, por la superficie, digamos,
terrestre del océano, es decir, en el fondo del océano vamos a encontrar este tipo de cableado. Y es muy interesante para ustedes que ingresen y verifiquen pues todos estos puntos, todo este cableado que tenemos nosotros. Y me voy a atrever a pasar ahorita otro videito donde nos hablan del cableado submarino, porque es nuestro mayor medio de conectividad. Y esta red que hablamos que está en la nube, en donde menos está es en la nube. Esta es bien sobre la tierra, bien sobre el piso, sobre el mar, y es la red que realmente nosotros tenemos y con la cual nosotros nos conectamos. Y voy a cerrar aquí, voy a tomar la presentación y vamos a ver este video que nos habla muy bien de este tipo de cableado que tenemos. Son los cables submarinos y cómo los vemos. Cuando nos conectamos a internet, cosa que pasa casi todo el tiempo, no solemos pensar en toda la ingeniería que existe detrás. Nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo y probablemente pensemos que toda la información circula por el aire o por satélites. Pero esto no es así. Hay 1 millón de kilómetros de cables submarinos que hacen que podamos usar internet. ¿Cómo funciona esta tecnología? Antes de averiguarlo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. El 97% de la información que circula por internet lo hacen mediante cables submarinos que cruzan los océanos de una punta a la otra del mundo. Es decir, la tecnología satelital es marginal y sirve simplemente para lugares que están realmente muy aislados. Esto se debe a que la distancia recorrida es mucho menor. Por ejemplo, entre Japón y Estados Unidos, 2 puntos distantes del mapa, hay unos 9.000 kilómetros. Un satélite se ubica a unos 36.000 kilómetros de altura. Y además, los datos tendrían que ir y volver, por lo que la distancia sería el doble. Estos cables de fibra óptica son realmente muy pequeños. Tienen el grosor de un cabello y están recubiertos por 7 capas de protección distintas. Cuanto más cerca de la orilla están, más gruesos son, debido a que los peligros son mayores. En alta mar y bajo una gran profundidad, los riesgos de alguna falla se reducen. Estos cables logran una velocidad de transmisión cada vez más importante. Por ejemplo, el cable que desde 2018 conecta Bilbao, en España, con Virginia, en Estados Unidos, transmite 160 terabytes por segundo. Es decir, en un segundo se pueden transmitir 160.000 películas de 1 giga cada una. Y si bien aún no están instalados, se logró desarrollar cables que transmiten 1 petabyte por segundo, es decir, 1000 teras. Para tener un parámetro, todas las fotos que tiene Facebook en su archivo a escala mundial pesan alrededor de 1.5 petabytes. Instalar estos cables no es una tarea sencilla y puede llevar algunos años. Para hacerlo, se prepara el cable en tierra, se calcula la extensión que debe tener y un barco desde la superficie circula y va desenrollando ese cable desde una punta hasta la otra. En el último tramo, antes de llegar a destino, los cables suelen estar enterrados, para evitar de esta manera cualquier interferencia humana o animal que los pueda afectar. Además, suelen utilizarse costas arenosas debido a que resulta más sencillo para enterrar los cables. De esta forma, se evitan grandes ciudades y puertos muy transitados para reducir el margen de error. Igualmente, por más que hoy se utilice tecnología de última generación, la técnica utilizada en realidad data del siglo XIX. En 1852 se instaló un cable que cruzaba el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia para los telégrafos. En la década siguiente llegó el primer cable transatlántico, unía a Irlanda con la isla de Terranova en el norte de Canadá. A mediados del siglo XX comenzaron a realizarse las conexiones telefónicas, pero la gran revolución llegó con la fibra óptica en la década de 1980, lo que permitió las conexiones tal como las conocemos hoy. Actualmente hay 437 cables submarinos entre los que ya están instalados y los proyectados, según el sitio submarinecablemap.com.
Allí se puede ver el estado de la red actual y notar algunas particularidades. Por ejemplo, el mayor tráfico de cables se encuentra entre Europa y América del Norte por medio del Atlántico, aunque algo similar sucede entre la costa oeste de Estados Unidos con Japón. De hecho, entre el sudeste asiático y Japón se encuentra una de las zonas más desarrolladas. A nivel internacional, es llamativo que se respeten las históricas rutas comerciales. Por ejemplo, desde el Mediterráneo se cruza el canal de Suez de forma subterránea para conectar Europa con Medio Oriente, India y el Lejano Oriente. En América Latina, si bien no es la zona más desarrollada, también hay varias particularidades. Brasil tiene un cable propio que une Río de Janeiro con Natal y conecta 14 ciudades. Además, inauguró un cable que lo conecta directamente con Angola, para que las comunicaciones entre Sudamérica y África no tengan que pasar por Europa. También está proyectado un cable que una a Sudáfrica con Brasil en 2021, pasando por las islas de Tristán de Acuña y Ascensión, que actualmente están desconectadas. Chile, por su parte, tiene proyectado un cable para mejorar la conectividad de toda la Patagonia chilena, que unirá Puerto Montt con Puerto Williams. Sería el cable más austral del mundo, ya que a la Antártida no llega ninguno. Actualmente, el cable más meridional es uno muy pequeño, que conecta la isla de Tierra del Fuego con Santa Cruz en la parte continental de Argentina y funciona desde 2012. Todo el resto de la red argentina llega a una pequeña localidad costera llamada Las Toninas. Se eligió ese lugar porque es en donde comienzan las costas arenosas y es menos transitado que Buenos Aires, cerca del puerto. Si nos vamos al otro extremo del mapa, una de las conexiones más llamativas es la que va desde el norte de Noruega hasta el archipiélago de Svalbard. Es que la conexión tiene más de 1.300 kilómetros y en el archipiélago solo viven 2.500 personas. Igualmente, hay varios lugares a los que aún no llegan los cables. Por ejemplo, la isla de Pascua, las Islas Galápagos y las Malvinas. Por más que los cables sean bastante estables y los problemas que se reportan son infrecuentes, no todo es color de rosas. Hay terremotos que han causado grandes inconvenientes. Por ejemplo, en 2006 uno rompió 8 cables en Taiwán y afectó las comunicaciones en China. Para solucionarlo, 11 barcos trabajaron en la reparación durante 49 días. En 2011, Armenia se quedó sin conexión porque una persona cortó con una pala el cable que llegaba desde Georgia. Estaba buscando cobre, pero se encontró con fibra óptica. En 2018, Mauritania estuvo 2 días sin internet por un cable que se rompió cerca de la costa de su capital. También se quedaron sin internet Sierra Leona, Liberia, Guinea-Bissau, Guinea y Gambia, aunque el corte les duró menos. En enero de 2019, una tormenta magnética y un rayo dejaron a Tonga sin internet. Este país recibe el cable desde Fiji y de un día para el otro quedó desconectado del mundo, a merced de una red satelital muy básica. No se podía ni usar tarjeta de crédito y se especulaba que los arreglos podrían llevar 3 semanas. ¿Sabías que internet depende de estos cables? ¿Qué harías si se corta el de tu país y te quedas 3 semanas sin conexión? Déjanos tu comentario. Bueno, entonces aquí ustedes se dan cuenta cómo es ese mundo conectado del internet, cómo a través de los cables logramos la conexión entre los diferentes países. Son cosas que pues de pronto no se conocen fácilmente. Uno a veces ve alguna noticia pero no relaciona o no le da la importancia que tienen estos cables. Entonces son fibras ópticas muy delgadas pero realmente muy protegidas porque la información que llevan pues es muy importante. No fácilmente se puede ir a arreglar un cable en la mitad del océano cada vez que se fracture, entonces pues llevan unas protecciones muy grandes como pueden ver aquí en la imagen, entonces terminan siendo gruesos, pues los llevan barcos y los van extendiendo a través del océano y pues el mismo peso los va hundiendo o los lleva sobre el océano dependiendo los sectores que se manejen. Aquí vemos algo que nos mostrará el video, pues cómo es esa red mundial de cables submarinos. Esto es un sistema totalmente administrable a nivel mundial
donde se ven los cables, donde se tiene acceso a la información, por qué lado están pasando. Es supervisado 24 horas, todo cable que existe tiene ese servicio de supervisión y se sabe exactamente qué está sucediendo con él, pues, puesto que la información es muy delicada, ya dependen muchas empresas de estos servicios. ¿Y qué pasa con esos cables? Pues sí, los cables están dentro de los océanos y salen al exterior, pero pues ellos tienen que llegar a algún lado, tienen que tomar conectividad pues ya a nivel, digamos, en tierra. Entonces lo que hacen esos cables pues es llegar, tener unos, se llaman unos repetidores donde se retoma la señal, si vienen señales débiles, llegan a una sección especial. Generalmente esta parte, cuando llega a las playas, como decía en el video, están subterráneos, ya los entierran llegando a la playa y ya hasta llegar a una estación terminal, todo bajo tierra, llegan a esas estaciones y esas estaciones pues tienen todos los equipos ópticos de transmisión. Entonces aquí pues ya transmiten y reciben la información a través de esas estaciones, y una vez esas estaciones reciben la información, entonces ya la empiezan a transmitir a través de las redes metropolitanas que existan en las ciudades que estén, y empiezan pues a manejar todos los puntos de conectividad. En Colombia pues tenemos unos anillos también, unos cables. Nuestro país no está afuera tampoco. Incluso tenemos conexiones internas dentro del mismo país con cables que nos llevan la información de un extremo al otro. Nos comunicamos a través de Cartagena, a través de Barranquilla. Salimos del país, también tenemos una conexión por Buenaventura, que pues aquí no está escrita, pero esos cables nos conectan al resto del mundo. Eh, Esos son cables manejados por grandes compañías a nivel mundial. Aquí destacamos algunas, donde está Pacific, está el cable submarino SAM-1, el anillo de conectividad terrestre de Colombia. Entonces no solo los tenemos submarinos, también los tenemos entre nuestro país. Hay conexión de fibra óptica que va pasando entre ciudades, puede ser subterránea en un momento dado, es por postes, entonces, pero es una red que se une totalmente en el país. Tenemos pues algo que pues no conocemos, casi nadie conoce, pero que es muy importante a nivel mundial, y ese se llama el backbone de Barranquilla. Es el punto de entrada de 5 cables submarinos que conectan Barranquilla con el resto del mundo. Esos 5 cables pues se llama el cable Panamericano, el cable Arcos 1, el cable Maya 1, el cable SAM 1 de Telefónica, el cable CX1 de Columbus Network. Estos cables están casualmente en la ciudad de Barranquilla y es un punto de conexión con muchas partes del mundo. Es un punto de referencia a nivel mundial incluso. Es muy importante. No todos los países tienen estos tipos de backbone donde sirven de intermediarios para otros países como Venezuela, como Ecuador, incluso el mismo Brasil. Entonces es algo muy importante que tiene Colombia, pero que pues los que no estamos de pronto en ese medio ni siquiera sabemos para qué es o por qué existe. Pero este es el gran mundo de la red, el mundo conectado del Internet, donde nosotros tenemos una red de redes. Y me llama mucho la atención en este módulo cuando hablan de Internet y se habla de la web y de las redes. Entonces, pues quise compartir con ustedes
esta información donde nos da una visión más abierta de qué es este gran mundo visto, digamos, desde el punto de la conectividad, desde el punto de la infraestructura, cómo nos conectamos, ya que pues nosotros estamos acostumbrados es solo a este mundo de ver qué es lo que nos llega a través de una pantalla, lo vemos en el televisor, lo vemos en nuestro móvil, lo vemos en nuestro computador, pero realmente no sabemos qué hay detrás de esto. Nosotros hablamos mucho de convergencia de las comunicaciones y esa convergencia hace referencia a esa unión de todos estos servicios donde ya no solo vemos a la red como los computadores, la red ahora significan los móviles, significa una impresora, significa una lavadora, significa cualquier sistema de domótica que nosotros podemos controlar en la casa desde nuestro teléfono celular. Algo como ya tan simple que es encender la luz o apagarla remotamente desde nuestro celular. Entonces, todo este mundo que tenemos actualmente, pues es esa internet. Cada dispositivo que nosotros conectamos tiene una dirección IP, por eso actualmente se dice se están acabando las direcciones IP, pero ya se solucionó, ya pasamos de IP versión 4 a IP versión 6, que para que se acaben faltarían muchos años. Entonces, es algo que quería centrarme, quería a ustedes compartirles y ver el Internet más allá de solo la conexión o solo el dispositivo que nosotros tenemos. Entonces, pues, muchas gracias. Quise compartir esto, mantenerlo. Iba a hacerlo, digamos, o a veces lo he trabajado, pero en un ambiente presencial, pero no quería perderlo pues por este hecho que estemos trabajando de esta forma a distancia, dado pues a la pandemia por la cual pasamos. Pues ahí sí, muchas gracias por escucharme y espero pues dejar un mensaje con esto y ampliar un poquito más sus conocimientos frente a las redes, al internet, a este gran mundo. Muchas gracias.